Descubre 15 rituales sorprendentes para transformar tu autoestima y vivir con inspiración. En el bullicioso corazón de Ciudad de México, la vida nunca se detiene. Emilia, con sus 34 años y su acento marcado, se sienta frente a su clase, rodeada de una multitud de pequeños rostros ansiosos por aprender. A pesar de su pasión por la enseñanza y su deseo de ser un faro de esperanza, siente que la sombra de la inseguridad se cierne sobre ella. Es una realidad dolorosa. Su apariencia y su acento han sido objeto de burlas, marcando su autoestima como las olas desgastan la roca. La rutina agobiante de llegar a casa después de una larga jornada, donde lo único constante es el eco de sus propias dudas, la ahoga lentamente. Mientras sus alumnos ríen y sueñan, Emilia se siente atrapada en un laberinto sin salida, buscando formas de reavivar su propia luz. El bullicio del barrio, tan vibrante como siempre, se torna gris en su mente. El contraste le duele, los colores que la rodean no parecen alcanzar su corazón. Todo cambia cuando su mundo se tambalea al recibir la noticia de que su madre ha caído enferma. La mujer que ha sido su roca, su apoyo en los momentos más oscuros, se encuentra debilitada. La angustia se instala en su pecho. Las responsabilidades familiares llegan como una avalancha que la aplasta. Un mar de preocupación la ahoga, y en la vorágine, la desesperación se mezcla con el deseo de ser fuerte. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión de ser la mujer fuerte pesa más que nunca. La angustia en su pecho la hace cuestionar quién es realmente. Mientras la sombra de Carolina, su colega, que ha alcanzado el éxito con su superficialidad, se cierne cerca. En las reuniones de personal, cada elogio hacia Carolina le duele, como si cada palabra de admiración sembrara dudas más profundas en su ser. Emilia se siente invisible, atrapada en un ciclo de comparación nociva que la aterra, cuestionando su propio valor. ¿Qué tengo yo que ofrecer?, se repite mientras observa cómo su amiga brilla, resaltando su propia oscuridad. Este caos interno se intensifica, convirtiéndose en un grito callado. Cada día, Emilia se mira al espejo y se pregunta si alguna vez logrará ser vista y apreciada por lo que realmente es. La voz de su madre suena en su mente, recordándole el poder del conocimiento y la autenticidad. Sin embargo, la lucha con su identidad continúa, y la desconfianza la atrapa como un laberinto del que no puede escapar. El fondo parece más oscuro cada vez, mientras la presión de ser diferente la empuja a un rincón. Cada ritual que empieza a explorar es un paso más hacia la esperanza, pero el camino hacia su verdadera esencia se siente interminable. A medida que se acerca a su revelación interna, una pregunta retumba en su mente. ¿Podrá realmente encontrar su voz en un mundo tan superficial, donde su autenticidad parece perdida? El futuro es incierto, pero Emilia está decidida a seguir buscando su lugar en un paisaje que premia lo efímero, incluso si eso implica enfrentarse a sus propios miedos y a la oscuridad que la rodea. A medida que los días transcurren, Emilia se siente más atrapada en su burbuja de desesperanza. Las sonrisas de sus alumnos son su luz, pero cuando se apagan las risas y se sienten las olas de la realidad, la carga se vuelve insoportable. La enfermedad de su madre se convierte en una sombra constante, afectando no solo su ánimo, sino también su capacidad de enseñar. La angustia se traduce en un nudo en su estómago que ni siquiera el café de media mañana puede deshacer. Las horas en el aula son un torbellino emocional en el que las horas pasan, pero ella no logra salir del ciclo. La noche cae, y, agotada, Emilia se sienta en la mesa de su cocina. La luz sirve de reflejo,
mostrándole a la mujer que menos aprecia. Su mente comienza a trabajar a 1000 por hora. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo superar este laberinto? No es la primera vez que se siente así, pero ahora el deseo de cambio es tan apremiante que decide tomar una acción. Busca en su teléfono recursos sobre autoestima, rituales, y todo lo que pueda ayudarla a encontrar un camino hacia la luz. Abre un blog que describe métodos para empoderar la mente y el espíritu. Su corazón late con un renovado sentido de propósito. La idea de implementar rituales en su vida diaria la inunda. Comienza con algo simple: establecer un espacio en su casa dedicado a la gratitud. Coloca una pequeña libreta en la que empezará a anotar cosas por las que está agradecida cada día. Es un inicio, se dice. El primer día, escribe sobre sus alumnos y su pasión por enseñar. El segundo, sobre su madre, y todos los recuerdos que atesora de sus momentos juntas. Cada página se llena poco a poco, y con cada palabra escrita, siente que el peso en su pecho se aligera, aunque solo sea un poco. Sin embargo, lo que importa es el primer paso hacia el autoconocimiento. Necesita avanzar y empezar a involucrarse más en sus pasiones, no solo en su rol de docente. Emilia recuerda que en su juventud le encantaba pintar, una expresión de sí misma que se había dejado de lado por años. Toma un lápiz y papeles, y comienza a esbozar lo que siente. Al principio sus trazos son temerosos, pero conforme el tiempo pasa, se desata una corriente de libertad que no había sentido desde hace mucho. El arte se convierte en su refugio, un lugar donde puede ser vulnerable, donde puede dejar fluir su creatividad sin miedo. Con cada día que pasa, Emilia se surte de herramientas que la ayuden a redefinir su autoestima. La elección de rodearse de afirmaciones positivas se convierte en parte de su rutina matutina. Soy digna, soy capaz, soy Emilia, repite, mientras mira su reflejo en el espejo por la mañana. Aunque la duda todavía acecha, comienza a darse cuenta que su voz es más fuerte de lo que había creído. No obstante, la sombra de Carolina sigue presente en su mente. Es paradójico que ahora, enfocada en su propio crecimiento, su colega brille más que nunca a sus ojos. Durante una reunión del personal, cuando Carolina es elogiada, el nudo vuelve a formarse en su pecho. Pero esta vez, Emilia decide que no se dejará llevar. En su interior, siente que es momento de mostrar, al menos a su círculo, que su luz puede brillar también en medio de la sombra. Con firmeza, se levanta durante la reunión y comparte sus propias experiencias en el aula, revelando cómo ha encontrado formas creativas de motivar a sus alumnos. Un murmullo recorre la sala, seguido por miradas curiosas. Sus palabras no son solo un intento de redención, sino un grito de autovaloración. La respuesta de sus colegas es tibia, pero suficiente para encender una chispa. Han percibido su pasión. Mientras vuelve a sentarse, una nueva pregunta comienza a tomar forma. ¿Realmente puedo conectar? ¿Y dónde podría llevarme esto? Emilia se da cuenta de que ha dado un paso hacia una nueva era de su vida, donde la autenticidad y la conexión sincera son primordiales. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. En su mente se pregunta si este nuevo comienzo será suficiente para enfrentar sus miedos más profundos, y si el arte de ser visible finalmente podrá convertir la sombra en luz. Desde esa noche, el desenlace de su búsqueda personal pende de un hilo. Pero ya no tiene la intención de rendirse. Son tiempos de confrontar lo desconocido. ¿Por qué no atreverse a más? Los días transcurren y, entre la rutina de enseñar y el constante cuidado de su madre, Emilia comienza a sentir un pequeño resplandor de motivación que la empuja a seguir adelante. Las primeras páginas de su libreta de gratitud la han ayudado a centrarse en lo positivo, pero sabe que necesita más para realmente transformar su vida. Una tarde, mientras terminaba de corregir exámenes en su escritorio, una idea brota en su mente. ¿Por qué no organizar un taller de arte para sus alumnos? La propuesta se forma como un destello de luz en su corazón,
y le da la valentía para actuar. Al principio, la idea le parece descabellada. Sin embargo, se pregunta a sí misma por qué no intentar conectarse más con sus estudiantes a través de algo que le apasiona. Aunque aún no se considera una experta en el arte, lo que le motiva es la posibilidad de crear un espacio donde todos puedan expresar sus emociones y sentimientos. La experiencia de ser docente no solo debe ser educativa, sino también un viaje compartido de creatividad y descubrimiento. Se sienta a trabajar, esbozando un plan para el taller, las distintas técnicas de pintura que les enseñará, los materiales que necesitará, y cómo integrará estos momentos de pintura con reflexiones sobre la vida y las emociones. La noche que dedica a preparar un esquema para el taller es transformadora. Los nervios se convierten en energía mientras pinta una serie de carteles coloridos, impulsando el entusiasmo por su iniciativa. Sin darse cuenta, está llenando su hogar de color y alegría. En su mente, los trazos se hacen más firmes, reflejando su anhelo de no solo provocar cambios en sus alumnos, sino también de sanarse a sí misma. Con cada cartel que pinta, reafirma su compromiso. Finalmente, el día del taller llega. En el aula, ve a sus alumnos mirándola con curiosidad mientras ella sonríe y les explica el propósito del espacio. Emilia se siente nerviosa, pero al ver sus rostros intrigados, se da cuenta de que no está sola. Inicia la actividad y conforme avanza, los colores fluyen entre risas y charlas. Esta conexión con sus estudiantes la llena de satisfacción. Se siente viva, vibrante, realizando un impacto tangible a su alrededor. A medida que el taller avanza, comienza a escuchar las historias detrás de cada obra. Mientras observa a sus alumnos crear, Emilia descubre que la magia está no solo en los trazos de pintura, sino en la vulnerabilidad de cada uno al compartir lo que han sentido. Los jóvenes reflejan sus propias luchas y sueños, creando un espacio seguro para que sus voces sean escuchadas. Y ahí, en medio de la actividad, Emilia recibe luz y calidez que no había sentido en meses. Esta experiencia se convierte en un punto de inflexión en su vida personal y profesional. Sin embargo, entre la satisfacción de lo que ha logrado, un pequeño hilo de incertidumbre comienza a tejerse en su mente. ¿Estoy lista para lo que viene después?, se pregunta. Como si respondiera a su inquietud, la invitación a un concurso de arte escolar aparece ante sus ojos. Las reglas son simples. Los alumnos pueden participar con las obras que han creado en su taller. Mientras evalúa la idea, un temblor de duda vuelve a invadirla. Aunque sus alumnos han tenido éxito en su expresión artística, el miedo le susurra que no puede dejar que compitan, que no desea verlos heridos en caso de un fracaso. Cierra los ojos, respira hondo y los colores de sus obras surgen en su mente. Este es un momento crucial. En su interior, Emilia debe tomar una decisión. Dar el siguiente paso y alentar a sus estudiantes a participar en el concurso, aun cuando haya un riesgo que puede conllevar decepción, o mantenerlos a salvo de la exposición que los podría herir. La respuesta parece clara, pero un conflicto interno persiste. ¿Qué es más importante, la protección o el crecimiento? La pregunta se repite en su mente, mientras su espíritu se topa con la posibilidad de la transformación total, tanto para sus alumnos como para ella misma. La noche avanza y Emilia sigue debatiéndose entre la seguridad y la valentía, dándose cuenta de que quizás, en el corazón de su decisión, se encuentre el mismo coraje que está cultivando día a día. Mientras la decisión queda suspendida en el aire, la verdad se hace evidente. Ahora deberá enfrentar su propia lucha personal en una nueva dimensión. ¿Se atreverá a dar ese paso audaz, tanto para sí misma como para sus alumnos? La semana posterior al taller de arte se siente transformadora para Emilia. A medida que avanza en su día a día de enseñanza y cuidado, la chispa de aquel encuentro creativo con sus alumnos la persigue, llenando de color los rincones más oscuros de su mente. Sin embargo, la sombra del concurso de arte empieza a crecer, recordándole constantemente la decisión que debe tomar. Una mañana, mientras se prepara la clase,
Emilia siente un nudo en el estómago al imaginar las reacciones de sus estudiantes. Se pregunta si el riesgo de la competencia podría aplastar la confianza que han construido juntos. Revisa a fondo cada pintura que han creado, cada trazo que refleja una historia, una lucha personal. No obstante, en lugar de certeza, lo que encuentra es una marea de inseguridad. A pesar de esta confusión, no puede evitar pensar en los beneficios que proporcionarles la oportunidad de participar en el concurso podría aportar. ¿No sería este el espacio perfecto para que aprendan lo que implica mostrarse al mundo, enfrentar el éxito y la decepción? Un impulso de curiosidad y desafío comienza a florecer en su interior. Pone una mano en su corazón, sintiendo el latido de su pasión por el arte resonar con la posibilidad de abrir puertas a sus alumnos. Decide entonces investigar un poco más sobre el concurso. Llama a la escuela organizadora y escucha la voz amable al otro lado del teléfono que describe la llegada de artistas locales para guiar a los jóvenes. Al escuchar sobre la experiencia que vivirán, una semilla de esperanza germina en su mente. Si puedo motivar a mis estudiantes a abrazar su creatividad, ¿qué más puede surgir de ello? Es entonces cuando decide compartir la noticia en la próxima clase, sintiendo el pulso del miedo y la duda, pero a la vez, una visceral emoción de anticipación. Al entrar al aula, se toma unos momentos para observar a sus estudiantes, cada uno inmerso en su propia historia. Son más fuertes de lo que creen, se repite, con la intención de convencerse de que debe darles esa oportunidad. Mientras los alumnos llegan y sus miradas se encuentran, Emilia siente que el mundo se detiene por un instante. Posponiendo cualquier inseguridad, se arma de valor y cuenta sobre el concurso. Sus palabras fluyen y el aire vibra con entusiasmo y murmullos de emoción. La reacción inmediata de los jóvenes es pura energía, preguntas, risas, sueños que brotan al unísono. Después de la clase, Emilia se sienta sola en su escritorio, todavía sintiendo el eco de la emoción en el aire. Se da cuenta de que, al dar este paso, también se está lanzando a la vulnerabilidad. La idea de que sus estudiantes puedan enfrentarse a la crítica y al juicio, no solo la asusta, sino que también la invita a reconsiderar su propia percepción del éxito y el fracaso. ¿Qué tal si esto les enseña a levantarse, independientemente del resultado? Se pregunta, sintiendo que cada respuesta puede abrirles nuevas vías de descubrimiento. Reflexiona sobre cómo ella misma ha soportado la crítica y los fracasos a lo largo de su vida, llevándola hasta aquí. ¿Acaso no es estos momentos de superación lo que realmente forja el carácter? Mientras el sol se oculta lentamente en el horizonte, la pincela de esperanza vuelve a brillar. Aunque la tormenta de dudas aún susurra en su mente, Emilia comprende que la clave está en abrazar la vulnerabilidad. El crecimiento verdadero puede surgir en los momentos de mayor desafío, se dice. Sin embargo, la decisión de animar a sus alumnos no será el único paso que deberá tomar. La próxima semana, también enfrentará a su madre, quien hasta ahora ha permanecido ajena a sus nuevas iniciativas. La idea de presentar su pasión y sus logros puede ser su mayor desafío hasta el momento. El temor y el deseo de ser aceptada se mezclan. Esta conversación será crucial, se dice a sí misma. Emilia cierra los ojos, respirando profundamente, y sintiendo la energía de sus estudiantes animándole a seguir adelante. La confusión se transforma lentamente en determinación. Mientras se prepara para ese momento, una pregunta resuena en su mente. ¿Cómo reaccionará su madre ante la posibilidad de que su hija florezca, mientras su vida ha estado tan ligada a la sombra de su propia enfermedad? El lunes, llegó con una carga de nerviosismo palpable. Emilia se despertó sintiendo el peso de la conversación que había estado evitando durante semanas. Su madre había estado más distante que nunca, atrapada en un ciclo de miedo y expectativas. La sombra de la enfermedad de su madre la había mantenido en un papel secundario durante años. Su propio crecimiento personal reprimido bajo la presión del deber y la lealtad. Mientras se preparaba para la clase, los nervios empezaron a transformarse en determinación. Hoy es el día, pensó, mirando su reflejo en el espejo.
Con un vestido que consideraba un símbolo de nuevas oportunidades, lleno de colores vivos, Emilia sintió que le daba un paso hacia su propia redención. La fragilidad de la situación se contraponía a la firmeza de su deseo de ser vista por quien realmente era. En la escuela, sus alumnos estaban ansiosos por hablar sobre el concurso y sus ideas creativas. El aula, inicialmente un espacio de dudas, se había transformado en un laboratorio de expresión. Emilia abrazó aquella energía y se concentró en su propio viaje. Cada trazo de sus estudiantes la inspiraba a compartir su historia, una que hasta ahora había mantenido oculta. La clase avanzó entre risas y desafíos, y sus estudiantes empezaron a compartir sus miedos sobre la competencia. Emilia escuchó con atención, sintiendo una conexión que nunca antes había experimentado. La idea de enfrentar la crítica se convirtió en un terreno común, un puente entre ellos que la llevó a reflexionar sobre sus propias inseguridades. Cuando la campana sonó al final de la clase, decidió que no podía esperar más. Tenía que hablar con su madre. Aquella conversación no podría trasladarse más. Con una mezcla de emoción y aprehensión, dio los primeros pasos hacia su hogar, manteniendo la idea de que la honestidad era el primer paso hacia el verdadero crecimiento. Al llegar, el ambiente era conocido y familiar, pero la atmósfera parecía tensa. Sentada en la mesa de la cocina, la luz proyectada por la ventana hacía que las sombras parecieran aún más profundas. Su madre la miró. Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Emilia sintió el nudo en el estómago regresar, pero esta vez con una intensidad renovada. «Ha habido algo importante en la escuela», comenzó, sintiendo que las palabras luchaban por escapar. Explicó sobre el concurso y la alegría que había visto en sus alumnos, el hecho de que el arte les brindara una voz. A medida que hablaba, su madre escuchaba con un rostro impasible. Emilia, sin embargo, se armó de valor, determinadas a romper aquel silencio que había prevalecido en su hogar. «Me gustaría que supieras que he estado trabajando en mi arte también», continuó, la voz ligeramente temblorosa pero firme. Era el momento de mostrar su verdadero yo, el que había mantenido en un rincón, avergonzado de las expectativas familiares. Su madre frunció el ceño, y Emilia sintió que se avecinaba la tormenta. Pero esta vez, no podía dar marcha atrás. «Mamá, el arte es algo que me llena de vida», confesó, dejando que las emociones la embargaran. La vulnerabilidad que había practicado con sus estudiantes se convirtió en su estandarte, una herramienta para abrir puertas en su propia vida. Mientras el silencio se alargaba, el eco de sus palabras resonó en el aire. ¿Sería capaz su madre de ver su pasión por fin? ¿Aceptar su deseo de crecer independientemente de la sombra de su enfermedad? La incertidumbre estaba latente, pero más allá de los temores había una chispa de esperanza. En la búsqueda de su propia autenticidad, Emilia estaba dispuesta a enfrentar cualquier adversidad. La auténtica pregunta ahora era, ¿podría su madre hacer lo mismo? Los ojos de Emilia se encontraron con los de su madre. El momento crítico estaba por llegar, porque si ella no podía ser vista, entonces, ¿qué tipo de camino se forjaría para ambas? La respuesta quedaba flotando en la atmósfera pesada de la habitación, mientras el curso de su vida comenzaba a cambiar una vez más. El silencio fue interrumpido por un leve temblor en la voz de su madre. «Emilia», comenzó, frunciendo el ceño y desviando la mirada hacia la mesa. Las palabras se enredaban en su mente, como si su madre estuviera poniendo a prueba la resistencia emocional de ambas. «No sé si el arte es algo de lo que deberías preocuparte ahora». La negación era un golpe, pero Emilia sintió que su determinación comenzaba a tomar forma. Un músculo que había estado en reposo, ahora se despertaba. «¿Por qué no puedo preocuparme por ello?», replicó Emilia, sintiendo que la rabia y la tristeza se entremezclaban. Había pasado años intentando llenar un vacío que nunca parecía cerrarse. «El arte es una parte de mí. Necesito expresarme, crear, ser quien realmente soy». La hoja de su vida, hasta ese momento,
había estado marcada más por la huella de su madre que por sus propias decisiones. Era su momento, y no podía dejar que otros continuamente definieran sus límites. La reacción de su madre fue una mezcla de temor y desconcierto. La figura que siempre había estado al lado de Emilia, ahora era una muralla. Emilia comprendió que aquella conversación no era solo sobre el arte. Se trataba de dos mundos colisionando, un enfrentamiento de visiones de futuro. La necesidad de su madre de proteger a su hija, pero a su vez, su renuencia a dejarla volar. Afloró en Emilia la idea de que su propio crecimiento no necesariamente tenía que significar el deterioro de la relación madre-hija. Esa noche, plantó la semilla de una nueva conversación mientras se aclimataba a un nuevo tipo de vulnerabilidad. Sabía que tenía que tener un plan, no solo para su arte, sino también para cómo podrían navegar juntas el mar turbulento que les esperaba. A la siguiente mañana, cargada de energía renovada, se dispuso a experimentar. A primera hora, hizo una lista de los sueños que había postergado. Esa lista contenía desde pequeñas metas, como explorar diferentes medios artísticos, hasta grandes anhelos, como participar en exposiciones. Con cada trazo que ponía sobre el papel, sentía que se liberaba de las correas invisibles que la mantenían a raya, sumando un nuevo sentido de propósito. Bajo el peso de su ambición, se sintió impulsada a considerar la idea de enfrentar a su madre nuevamente, esta vez con nuevas perspectivas. Decidió que invitaría a su madre a una de sus clases de arte, no como un intento de control, sino más bien como una invitación a crear un espacio en el que ambas pudieran explorar y comprender las visiones en conflicto. Quizás, al ver la libertad y la alegría en sus alumnos, su madre pudiese reconfigurar su propia percepción sobre el arte y sus objetivos. La anticipación la llenó mientras planificaba todo. Había algo poderoso en ver la chispa de creatividad que despertaba en los demás, y anhelaba que su madre también lo experimentara. Sin embargo, el miedo se manifestaba en cada esquina de su mente. ¿Qué pasaría si su madre insistía en no comprender, en cerrar nuevamente la puerta a sus sueños? Con el paso de las horas, el día de la clase llegó. Emilia llevó consigo más que su cuaderno. Llevaba la esperanza de un futuro en el que los lazos no se romperían, sino que se nutrirían en un terreno compartido. Sabía que el camino sería complicado, y que las dinámicas familiares podían cambiar en un instante. Pero también entendía que había nacido una nueva versión de ella misma. El momento de la verdad se acercaba, y la responsabilidad de ver sus propios sueños convertidos en realidad caía sobre sus hombros. Al abrir la puerta del aula, una sombra de duda cruzó su rostro. ¿Podría su madre aceptar su arte? ¿Y si la pasividad vencía la transformación que tanto anhelaba? En medio de esa inquietud, una decisión latente se revelaba. El arte no era solo una vocación. Era una herramienta para abrir conversaciones difíciles, para construir puentes en su relación. Pero, ¿cómo reaccionaría su madre al ser confrontada por la verdad del corazón de Emilia? La incertidumbre se cernía sobre ella, mientras la campana sonaba y la clase comenzaba. Las luces del aula parpadeaban tímidamente, transmitiendo una energía electrizante que competía con la tensión interior de Emilia. La mirada del resto de los alumnos se centraba en las hojas en blanco sobre la mesa, ansiosos por empezar, ajenos al tumulto emocional que ella enfrentaba. Se obligó a respirar hondo, a empoderar su voz interior. Este es mi momento. Mientras los estudiantes comenzaban a garabatear en sus cuadernos, Emilia se dirigió a la pizarra. Necesitaba establecer una conexión instantánea. Introdujo una actividad. Vamos a explorar lo que el arte significa para cada uno de nosotros. No hay reglas, solo libertad para expresarnos. El eco de sus palabras resonó con una verdad inesperada. Era como si cada sílaba estuviese cargada de su propia lucha y deseo de reconocimiento. Sus ojos encontraron un rostro familiar en el fondo del aula. Su madre, observando desde la puerta, con un semblante incierto. Al principio, la mezcla de orgullo y temor en su madre le dio un pequeño empujón de coraje. Emilia empezó a animar a los alumnos a compartir, a dar vida a sus pensamientos,
impulsando un ambiente de creatividad desenfrenada. El aula se convirtió en una pequeña burbuja donde el juicio y el miedo no tenían cabida. Conforme los estudiantes compartían sus obras, Emilia sentía que sus inseguridades se desvanecían, como un manto que se levantaba. Observó a la señora Torres, una alumna mayor que nunca había tenido la confianza para pintar más allá de su hogar, ahora dibujando con ganas, brazos abiertos y sonrisa deslumbrante. Cada trazo suyo era una representación de valientes decisiones que ella misma todavía no se permitía. Sin embargo, el pensamiento de su madre acechaba en el fondo de su mente. La incertidumbre se había transformado en una especie de adrenalina. El peso de su presencia allí la hacía cuestionar constantemente su propia autenticidad. ¿Qué pensará de mí en este momento?, no se preguntó, sintiendo un pequeño nudo en el estómago. Pero en lugar de permitir que esa ansiedad la paralizara, decidió usarla como combustible. «Mira lo que he creado», le decía silenciosamente. La actividad continuó, y cuando llegó el momento de la retroalimentación, un silencio reverencial se adueñó del aula. Emilia invitó a la señora Torres a comentar la obra de otro alumno. Fue allí, en medio de esa interacción, que Emilia se dio cuenta de su papel como facilitadora, no solo como artista. La conexión emocional entre los estudiantes, sus experiencias compartidas, comenzaron a dibujar un mapa emocional que resonaba con la complejidad de sus propias luchas. Los ojos de su madre ahora estaban fijos en ella, con un brillo nuevo. Fue un pequeño pero poderoso cambio. Emilia se sintió impulsada a asumir la responsabilidad de guiar a su madre hacia la esencia de lo que había creado. «Mira, es posible encontrar tu voz en medio del ruido», resonó en su interior como mantra. «Ahora», dijo con voz firme pero suave, «todos vamos a crear una obra que represente lo que hemos sentido hoy». Las manos se elevaron en anticipación, algunas temblando ligeramente por los nervios. Emilia estaba decidida a conseguir que cada uno encontrara su camino hacia la autoexpresión. Mientras los alumnos comenzaban a trabajar, Emilia se acercó a su madre sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Sin embargo, allí estaba, lista para romper el hielo. «¿Te gustaría unirte y probarlo también?», preguntó, su voz resonando con un trasfondo de vulnerabilidad. Cada palabra era un ejercicio de coraje, un reflejo de la transformación que anhelaba no solo para sí, sino para su madre también. Con un gesto de mano su madre indicaba que sí, que estaba dispuesta a intentarlo. En ese momento, Emilia supo que las cosas estaban por cambiar. La esperanza y la ansiedad se entrelazaban, haciéndola sentir viva. Pero, ¿qué obra sacaría a la luz su madre? En este espacio donde el arte prometía más que pintura sobre lienzo, esa pregunta comenzó a girar en su mente mientras el tiempo avanzaba, dejando atrás las inseguridades. Había un nuevo revuelo en su interior, y el sabor de la creación compartida infundía un sentido de esperanza en la relación que había estado en suspensión. Pero lo que no sabía Emilia era que esa simple decisión tenía el potencial de desatar una tormenta aún más grande en sus vidas, llevándolas hacia una confrontación sobre el pasado que ambas necesitaban enfrentar. Emilia observaba atentamente mientras su madre se unía al grupo. Las manos temblorosas de la mujer luchaban por sostener el pincel, y su mirada seguía siendo un enigma. En su interior, Emilia podía sentir cómo los ecos del pasado reverberaban a su alrededor. Por un lado, la alegría de compartir un momento creativo con su madre. Por otro, una inquietud profunda sobre lo que aquel encuentro podría revelar. Se adentró en su propio proceso de observadora activa, asimilando las pequeñas interacciones. Notó cómo otros alumnos se movían entre la risa y el silencio, entre la aceptación y el miedo a ser rechazados. Cada trazo en la pintura comenzaba a contar no solo la historia de la creación, sino también las batallas personales que cada uno enfrentaba. Era esencial que lo comprendiera su madre. Emilia le sonrió a su madre. «No hay una forma incorrecta de expresarte aquí. Este es tu espacio». Aunque lo decía con confianza,
Una parte de ella aún temía que su madre no pudiera liberar lo que llevaba dentro. Las inseguridades de su infancia parecían reflejarse en las manos inertes de la mujer, y Emilia, por primera vez, comprendió que su papel era más que guiar a los demás. Era el de desafiar la limitada visión que había tenido de su madre. Se acercó a la mesa de su madre, su mente dando vueltas sobre cómo encauzar la conversación hacia algo más profundo. ¿Qué sientes al pintar? ¿Qué parte de eso te asusta?, preguntó. Todo, respondió su madre apartando la mirada. Nunca he creído que lo que hiciera valiera la pena. Siempre pensé que el arte era así, solo un pasatiempo. Emilia se sintió herida por la incredulidad de su madre, pero al mismo tiempo, supo que era el momento de abrir un nuevo diálogo, uno que dejara atrás pasadas limitaciones. ¿Pero qué sería capaz de dar vida a tus colores? Emilia cuestionó, recibiendo una respuesta tibia. No sé, nunca he pensado en eso. El espacio se llenó de un silencio incómodo. Emilia pensó en la valentía que había encontrado en su propia práctica del arte. Por su mente pasaron años de crítica, de inseguridades que la habían mantenido callada. La decisión de abrirse a la vulnerabilidad no era fácil, ni para las que estaban en la sala ni para su madre. Sin embargo, el deseo de ver florecer ese potencial la empujó a seguir adelante. Entonces esta es la oportunidad, continuó Emilia. Imagina que no hay límites. Imagina que incluso esos momentos difíciles que has guardado pueden ser parte de lo que expresas. La sinceridad de sus palabras parecía calar hondo. Poco a poco, Emilia lograba transformar el miedo a ser juzgada en curiosidad por su propio valor. Cuando la señora Torres terminó su obra, la sala estalló en murmullos de admiración. Emilia sintió el empoderamiento en el aire, ese mismo aire que había deseado respirar por tanto tiempo. ¿Ves? La gente quiere escuchar tu voz, dijo a su madre, llevándola a mirar el cuadro con los ojos brillantes de la esperanza. ¿Y si no les gusta?, respondió su madre, la incertidumbre permeando su voz. Eso no importa, replicó Emilia con firmeza. No hay un precio sobre tu autenticidad. Resolverlo puede comenzar aquí. Después de todo, el arte es para la expresión, no para encasillarse. Las palabras resonaron con ella. Emilia no solo quería que su madre encontrara su voz, anhelaba que ella también pudiera confrontar las sombras que las habían dividido. A medida que los otros estudiantes compartían sus vivencias, Emilia observó cómo algunas lágrimas brotaban al compartir historias que resonaban en todos, incluso en su madre, quien cada vez parecía más abierta a la posibilidad de soltar aquellas luchas internas. Mientras el ambiente se impregnaba de emoción, Emilia sintió que se abría un nuevo capítulo en su vida. La creación se estaba convirtiendo en un vehículo para la liberación, pero pronto comprendió que este era solo el principio. Su propio viaje aún la esperaba. La conversación profunda sobre el arte se convirtió en un auténtico puente para que enfrentaran lo que habían mantenido callado demasiado tiempo. Emilia intuyó que la valentía de su madre podría desatar cadenas no solo en ella, sino también en su propia vida, revelando secretos de su pasado. Pero, ¿sería capaz su madre de llevar esa carga y convertirla en luz? Las posibilidades estaban a punto de volverse desafiantes, y el siguiente paso podría desembocar en frustraciones y revelaciones que aún no estaban listas para manejar. La incertidumbre se instaló, como un eco sutil que dejaba claro que el verdadero desafío las aguardaba en el horizonte. Emilia se quedó contemplando la obra de su madre mientras los murmullos de admiración se desvanecían lentamente en su mente. El cuadro no era solo pintura, era una manifestación de emociones acumuladas, de historias que habían permanecido encerradas. A pesar de la euforia, una inquietud comenzó a cobrar forma dentro de ella. ¿Cómo avanzar desde aquí? Había visto pequeños destellos de su madre, pero la inseguridad seguía pesando como una sombra. La jornada avanzó, pero la conversación que surgía en torno a la práctica artística le parecía frágil. Era evidente que la creatividad estaba conectada no solo con la expresión, sino con la confrontación. Emilia deseaba que su madre se permitiera explorar la profundidad de sus sentimientos,
pero esta realidad la retaba a darse cuenta de sus propias limitaciones. La vulnerabilidad no era un camino fácil. Para ambas, era un territorio ocho inexplorado. Al finalizar la sesión, la sala comenzó a vaciarse. La madre de Emilia había recogido sus pinceles, y aunque su rostro aún mostraba dudas, un leve brillo en sus ojos revelaba que algo había cambiado. Quería aprovechar ese momento de apertura. Se acercó a su madre, el pulso acelerado por la emoción. ¿Te gustaría hablar de lo que pintaste hoy? Lanzó con cautela, esperando que cada palabra ayudara a desatar un diálogo más profundo. No estoy segura de qué decir, contestó su madre. Eludió la mirada de Emilia, pero sus manos temblaban ligeramente. No sé si realmente importa. Claro que importa, respondió Emilia con determinación. Cada trazo habla de ti. Y ahora que has comenzado a sacar esas emociones, sería genial que lo compartieras conmigo. No es solo tu arte, es parte de nuestra historia también. A medida que su madre finalmente comenzaba a abrirse, cada palabra cayó como un ladrillo, construyendo un camino hacia la conexión. Hay cosas que nunca he podido decirte, confesó, llevando la voz hacia un tono tembloroso. Temía que no entenderías, que no lo comprenderías nunca. Las palabras resonaron en Emilia, comenzando a despejar la nebulosa de frustraciones guardadas. La verdad es necesaria, mamá. Sin ella, ¿cómo vamos a sanar? El intercambio se tornó en un delicado baile discursivo, un verdadero intento de curación. El arte, que alguna vez había sido un pasatiempo, empezaba a revelarse como un portal hacia la verdad. A través de cada palabra, Emilia se sentía más fuerte y más capaz de extraer no solo más de su madre, sino de sí misma. Al salir del espacio, la realidad del día a día la invadió. La búsqueda de un propósito propio cada vez se hacía más urgente. ¿Podía realmente? La pregunta se convirtió en un eco que no la dejaba descansar. Comenzó a pensar en su carrera, en cómo había estado trabajando en proyectos que no cumplían ningún deseo interno. La ilustración, su forma más auténtica de articular ideas, había sido relegada a un segundo plano. Necesitaba un cambio. Mientras caminaba, decidió elaborar una lista, no solo de metas, sino de respuestas interiorizadas a sus propias preguntas. ¿Qué quería realmente hacer con su arte? ¿Qué impacto deseaba dejar en el mundo? La emoción la invadió. Cada análisis contenía la promesa de un descubrimiento. En ese instante de reflexión, se preguntó si a su madre le resultaría igual de liberador explorar su propio potencial. Era un reto que no podía ignorar. Una parte de ella sabía que, para verdaderamente crecer, debía impulsarla a romper aquellas cadenas invisibles que continuaban restringiendo su vida. Emilia no solo estaba en camino de recuperar su voz, sino que se enfrentaba a la difícil tarea de guiar a su madre hacia el mismo destino. Al hacerlo, se dio cuenta de que este viaje estaba destinado a convertirse en un círculo de sanación. La transformación individual, ese era el verdadero arte. La revelación la dejó contemplativa mientras planes ambiciosos comenzaron a tomar forma en su mente. Sin embargo, justo cuando se sentía capaz de enfrentar los desafíos, un nuevo pensamiento la detuvo en seco. ¿Cómo navegaría ambos procesos a la vez? El camino hacia la auténtica expresión creativa podría no ser solo un viaje personal, sino que conllevaba un peso inesperado. ¿Podría encontrar el equilibrio necesario? ¿Estaba realmente lista para el siguiente paso? La búsqueda de su propia voz podía llevarla a un punto de quiebre importante, y la incertidumbre se instaló, como un recordatorio tenue de que lo que estaba en juego era mucho más que personal. El clímax de la historia de Emilia se desenvuelve en un instante que define toda su lucha interna. En el aula, un mes después de la experiencia del taller de arte, Emilia se siente en la cima de una montaña que, si bien había sido arduo escalar, ofrece vistas incomparables. Su madre ha comenzado a participar en los talleres, y cada sesión se ha transformado en un espacio donde las palabras fluyen, donde ambas pueden explorar sus emociones, conectando en un nivel que nunca habían alcanzado. Una mañana,
Decide presentar a sus estudiantes a una artista local, una mujer cuya carrera ha florecido a través del arte colaborativo. Este evento no es solo una oportunidad para que sus alumnos aprendan, es un reflejo de su propio viaje hacia la autenticidad. Mientras su madre observa desde la esquina del aula, Emilia comparte la historia de su transformación, declarando con firmeza que el arte traspasa cualquier barrera. Con cada testimonio, Emilia demuestra cómo el reconocimiento de las propias luchas es el primer paso hacia la sanación. Al final de la demostración, su madre se animó a levantar la mano, rompiendo su habitual reticencia. «Quisiera compartir algo», dice, su voz temblorosa pero decidida. Las palabras que siguen son un torrente de sentimientos, una descripción de sus propias inseguridades y el miedo que había mantenido atrapado durante años. La sala queda en silencio, las miradas de los estudiantes fijas en esta nueva faceta de la mujer que había sido su madre, esa figura que siempre había parecido impenetrable. Emilia siente que el hielo entre ellas se está derritiendo. Su madre se permite mostrar lo que ha callado, liberando palabras que habían permanecido escondidas bajo capas de dolor y expectativa. He aprendido de ti, de tu arte, que el valor no reside solo en el éxito o en los aplausos, sino en la verdad de quienes somos. El aplauso que sigue no es solo para su madre, es una celebración de valentía de ambas. Emilia comprende que esta conexión, esta frágil pero poderosa revelación, es lo que había buscado. Ha logrado reconstruir el puente que una vez se había erosionado. El concurso de arte se acerca, y aunque el miedo persiste, la decisión de permitir que sus alumnos participen empieza a tomar forma. Emilia se siente preparada para alentar a sus estudiantes. Con la confianza en su voz, les explica que la experiencia es más importante que el resultado. Cada trazo es un paso hacia el autoconocimiento. No hay triunfo sin riesgo, defiende con pasión. Los días previos al concurso son un torbellino de creatividad y emoción. Emilia está determinada a que cada uno de sus alumnos sienta el poder de su voz. Con cada obra que crean, observa no solo el crecimiento artístico, sino un desarrollo en la seguridad del grupo. La confianza que han cultivado es palpable. Finalmente el día del concurso llega. Emilia está en el vestíbulo de la escuela, admirando las obras de sus alumnos en la exposición. Sus corazones laten al unísono. La ansiedad inicial se disipa cuando ve cómo sus pinturas se convierten en una manifestación de su viaje. La mezcla de emociones flota en el aire. Cuando sus alumnos reciben sus reconocimientos por participación, Emilia siente una ola de gratitud. La transformación que ha visto en sus alumnos es un reflejo de su propia evolución. La confianza que alguna vez le fue esquiva, ahora brilla en sus ojos, y se da cuenta de que ha dejado atrás sus inseguridades. La presión de compararse con Carolina o con otros se ha disipado. Cada uno tiene su propio camino. Ella también está lista para abrazar su viaje. En el momento de recibir su propio reconocimiento, se dirige al micrófono. El verdadero triunfo no es ganar un premio, sino encontrar nuestra voz y atrevernos a compartirla, dice con fuerza. Las miradas de sus estudiantes son su mayor recompensa. Ha demostrado que la autenticidad y el arte son caminos hacia el crecimiento y la liberación personal. Al regresar a casa, Emilia encuentra a su madre esperándola con una sonrisa que irradia orgullo. Sus conversaciones han nutrido la relación, permitiendo que ambas comprendan y validen sus luchas. Mientras conversan sobre el día, Emilia se siente completa. Sabe que su viaje hacia la aceptación y la autorrealización apenas comienza, pero también sabe que ha alcanzado el primer hito de un camino que se extenderá ante ella. Emilia ha conquistado la inseguridad y la vileza de las comparaciones. Su voz es clara y su arte, una herramienta poderosa. La satisfacción personal que siente no es solo un logro, es una resonancia profunda que toca cada aspecto de su vida. La mujer que antes se sentía invisible, ahora brilla con una confianza sólida y reconocida. Al mirar hacia el futuro, se siente lista para enfrentar lo que venga, sabiendo que el verdadero arte de vivir radica en abrazar cada trayectoria individual.
Así termina este capítulo en su vida, pero el horizonte se extiende radiante, lleno de oportunidades y nuevas historias que espera contar. Ella ha aprendido que el cambio es posible, que el autoconocimiento es una vía hacia la paz interna, y que su voz es un faro inquebrantable en el viaje de ser auténtica. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y ayúdenos a seguir creando contenido transformador. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su voz es importante para nosotros. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a que estas historias inspiradoras lleguen a más personas. No se lo pierdan.